¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Ya tenía ganas, después de muchísimas lecturas que llevo este año, de volver a leer algo de fantasía. De cuervos y lobos, la leyenda de Percolón. Saint Bastien Gael, así se llama el autor, o eso nos dice. Nació en el 85 en Buenos Aires, Argentina, transita su tercera vida y segunda profesión dedicándose a las letras con pasión y maestría. Tras participar en varias antologías de relatos, De Cuervo y Lobo, la leyenda de Percolón, o Percolón, es su primera novela, especializado en géneros como la fantasía, el thriller, el policial, la espiritualidad y la fábula. Su curiosidad innata lo ha llevado a hablar 4 idiomas. Para él, la escritura es un viaje tanto a lo desconocido como hacia uno mismo, explorando mundos interiores y exteriores con cada relato. Aventurero de corazón, recorre el mundo esparciendo su arte, viajando a bordo de Falcor, su casa con ruedas, siempre en busca de nuevas historias para contar. Y has creado una obra fascinante. Pocos hombres como él han existido, y ninguno más existirá, pues su nombre era leyenda mucho antes de aquella noche. Narg Hungnor, heredero de la sangre de los cuervos de Odín, como el estandarte de Old Minister al viento antes del silencio festivo de Yule. Lidera la última batalla que lo convertirá en rey del imperio. Sin embargo, su rival, el rey Halfdan, con su último aliento lo acusa de ser un impostor, revelando la existencia del antiguo manuscrito conocido como Percolon. Obligado a cuestionar su propia identidad, Narg emprende una peligrosa búsqueda para descubrir la verdad sobre su linaje. Lo que se encuentra es mucho más oscuro y poderoso de lo que jamás imaginó, una fuerza ancestral que amenaza con sumir al mundo en la oscuridad. En esta épica lucha entre luz y oscuridad, a contrarreloj, Narg deberá enfrentarse no solo a sus enemigos externos, sino también a las sombras que habitan dentro de él. ¿Podrá la luz del heredero de los cuervos mantener a raya la oscuridad cumpliendo con su destino? ¿O se perderá en las sombras para convertirse en la encarnación de la destrucción que tanto teme? Sugerente, ¿no? Toda una declaración de intenciones y una novela que no os dejéis asustar por el grosor, pero que te atrapa a lo largo y ancho de sus 40 capítulos. Está pero que muy bien redactada. Y eso es importante. ¿Qué os puedo contar de esta obra sin desvelaros demasiado, sin hacer spoiler? Como imagináis, el estilo es épico, que conjuga elementos de fantasía con mitología y con el drama humano, por decirlo de alguna manera, con una prosa descriptiva, rica en detalles que pintan un mundo complejo. Te doy la enhorabuena por ese mundo que has creado, esa atmósfera gótica que envuelve a los personajes y a los escenarios en una aura de misterio y de grandeza. Cada palabra, por eso digo que está pero que muy bien escrito, cada palabra parece cuidadosamente elegida para reforzar el tono de leyenda de la obra, dotándola de un lirismo que transporta al lector al universo ficticio de Montria, un lugar que, aun siendo fantástico, imaginario, yo me he transportado allí. Y no es fácil. Lo has hecho muy bien. El estilo narrativo, el ritmo narrativo que le improntas al libro está cuidadosamente dosificado. Me gusta. Me gusta esa alternativa entre momentos de intensa acción y los paisajes más introspectivos, paisajes del alma, por supuesto, que permiten al lector adentrarse en las emociones y en los dilemas de los personajes. Y es que ya lo avisa la sinopsis, no solo se centra en los conflictos externos, en la batalla, en ese mundo, en esa lucha entre esos dos grandes personajes, sino en conflictos internos. No hay solamente guerra y asedio, hay también dudas y miedos que atormentan al protagonista y a sus amigos. Temas principales de la obra: la lucha por el poder y la construcción de un legado. La novela aborda el eterno conflicto entre la ambición y los ideales. Narg Hungnor, el protagonista, no solo está luchando por consolidar su reino,
sino también por mantener su humanidad en medio de ese caos. La obra explora cómo el poder puede ser una bendición y además una carga. Ya lo decía Spider-Man, cada poder conlleva una responsabilidad, especialmente, como en este libro, cuando se enfrenta a decisiones tan difíciles que afectan a miles de personas. Se habla de la herencia y del destino, el peso de la herencia del cuervo de Odín y la sangre de Alfredo que ocurre por las venas de Narg es el eje central en la narrativa. Este legado no solo lo define como líder, sino que también le enfrenta al protagonista, a Narg, a preguntas sobre su lugar en la historia y el significado de su existencia. La obra también habla de conexión espiritual y naturaleza mística, la presencia de elementos sobrenaturales, como no podía ser de otra manera, como los cuervos que obedecen a Narg, o las visiones y voces que atormentan a Gwion, crea una atmósfera de magia y de misterio. Estas manifestaciones sirven como metáfora del vínculo entre lo humano y lo divino y de cómo los personajes intentan comprender su propósito en un mundo lleno de enigmas. Se habla también de las relaciones humanas, las relaciones entre Narg y su círculo íntimo de guerreros, donde se trata y se habla de lealtad, de sacrificio, de amistad, enriqueciendo la trama y mostrando la importancia del apoyo mutuo como un papel fundamental, ya no solo en nuestra vida, sino en la trama del libro. También, y me gusta mucho esto, se introduce el tema del precio de la guerra y la búsqueda de la paz. A través de las estrategias militares y de los conflictos bélicos, la novela reflexiona sobre el coste humano de la guerra. Narg, a pesar de ser un líder firme y para mí un personaje brillantemente creado, lucha constantemente con las consecuencias de sus decisiones, tanto en su conciencia como en el bienestar de su pueblo. Hablando de Narg, como digo, un personaje muy bien construido. Es un líder carismático, estratega, humano, cuyo carácter complejo lo convierte en el centro de la historia. Siempre está luchando entre el deber y sus deseos personales. Creo que es una figura muy profunda. Creo que es un personaje al que el autor le ha dedicado muchísimas horas para su creación, para moldearlo. Y es uno de los personajes más impactantes que yo me he encontrado en un libro de fantasía. Aprovecho para darle la enhorabuena al autor. Gwion y Maez Gerilson, dos guerreros con personalidades opuestas, pero complementarias. Uno reflexivo y reservado, el otro desenfadado y ligero. Para mí representan la dualidad de fuerza y vulnerabilidad. Son dos personas importantes en el libro. Los miembros del Consejo de Narg también me gustan, esos personajes. También aportan sabiduría y humor a la trama. Gregor Belt, que es gran conocedor de las leyendas. Y Cheas, con su ingenio. Creo que van equilibrando el tono de la narrativa. Y el símbolo central de la obra, que más que un objeto es otro personaje más, el Santo Grial de Per Colon, representa muchas preguntas sobre la verdad, el poder y el sacrificio. Y creo que es el simbolismo y la metáfora de la obra. Creo, porque es muy difícil, ya os digo, contaros cosas de un libro así sin desvelar nada de la trama. Confiad en mí, que hace un par de años no leía fantasía, pero ahora me estoy aficionando. Me parece un gran libro en el que destaco el personaje principal, muy bien construido. Destaco los diálogos ágiles, especialmente la ambientación, fascinante, y la forma de escribir que tiene el autor, que entretiene, invita a reflexionar y te va introduciendo temas muy importantes, como el destino, el poder, la conexión entre lo terrenal y lo divino. En definitiva, una obra épica, reflexiva, vibrante, que combina elementos de fantasía, historia y, por supuesto, sentimientos, y que va a gustar mucho, e incluso, fijaros lo que os digo, va a ser imprescindible para muchos amantes de la fantasía épica y fantástica. Me ha gustado mucho. Me he quedado con ganas de más. Ahí te lo lanzo. De Cuervos y Lobos, la leyenda de Per Colon. Saint Bastien Gael, su autor.
Toma buena nota, ¿eh? Gracias.